Listo, gracias. De nada, Jazz. Ok, entonces vamos a dar inicio con este tema de las nematodosis gastrointestinales en rumiantes. Básicamente, este tipo de enfermedades se van a limitar a qué? Animales que se van a encontrar en condiciones de pastoreo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, estos parásitos tienen un ciclo endógeno y un ciclo exógeno que es necesario que esté en el ambiente para que se dé el desarrollo de las fases infectivas de estos parásitos. ¿Cómo se denominan estas enfermedades? Es un complejo de nematodosis, pueden ser muchos de ellos. Es muy raro que nosotros encontremos infecciones monoespecíficas, podemos encontrar 3, 4, 5 de ellos involucrados en un mismo momento, causada por la presencia y acción de varias especies de nemátodos en el tracto gastrointestinal de los rumiantes. Una sinonimia, conforme como lo pueden encontrar, es como la estrongilosis gastrointestinal de los rumiantes. ¿Qué parásitos están involucrados en estas enfermedades? Bueno, pues aquí vean en esta diapositiva es una lista muy grande. Son parásitos del orden Strongylida, también conocidos como estrongílidos. Están divididos en distintas familias. Por ejemplo, tenemos a los tricoestrongílidos. ¿Por qué? Porque son muy pequeños, como el tamaño de un pelo, trico de pelo, de ahí viene este nombre. Tenemos a Ostertagia, el cual va a causar la enfermedad conocida como ostertagiosis, Hemoncus por hemoncosis, Teladorsagia, la teladorságiosis, Mesistocirrus, mesistozorrosis, Tricoestrongilos, tricoestrongilosis, Cooperia, la cooperiosis. Ya después de los Molinide tenemos a Nematodirus, que ese es muy característico su huevo y que es fácilmente identificable a comparación de todos los demás. Va a causar la enfermedad conocida como nematodirosis. De los ancilostomatidae tenemos a Bonustomum, ahí a lo mejor se acuerdan de algún otro ancilostómido que afecta a perros y gatos como es Ancylostoma caninum. Bonustomum va a estar causando la bunostomosis y finalmente cavertia, la cavertiosis y o esofagostomosis. La característica morfológica que tienen todo este grupo de parásitos es esta estructura que tienen los machos que se llama bolsa copuladora o bolsa copulatriz y van a tener también sus espículas dependiendo del tamaño de las espículas, de la forma de esta bolsa copulatriz y de las espículas se puede también llegar a realizar la identificación de estos parásitos. El ciclo biológico, vamos a verlo, básicamente como les decía, hay una fase exógena, que es donde se da el desarrollo larvario, es una fase donde no actúan como tal como parásitos, vamos a encontrar que los huevos van a ser excretados en las heces sin desarrollo de una larva. Dentro de ella se va a empezar a dar el proceso de blastomeración, se va a formar distinto número de blastómeros, ¿y qué va a pasar? Después de cierto tiempo se va a dar el desarrollo de una larva de primer estadio. Esta larva de primer estadio va a salir del huevo, se va a empezar a alimentar, va a empezar a crecer para posteriormente ser cubierta por una vaina, también se forma la larva 2 y finalmente también se sigue alimentando, va a cubrirse con una especie de vaina y ¿qué va a pasar? Va a ser la larva de tercer estadio, que en este caso va a ser la forma infectiva para el hospedero definitivo. Esta larva 3, como les mencioné, es la forma infectante y nosotros la vamos a poder encontrar. Por ejemplo, observen aquí, hay una gota de rocío en la pastura y dentro de ella hay cientos de larvas 3. Al momento de que el ovino o el bovino o el caprino se alimenten de esta pastura, se van a estar infectando con estos parásitos. En el caso de Nematodirus es particular, Nematodirus va a tener aproximadamente 8 blastómeros, el huevo es mucho más grande que el de los otros parásitos que estamos viendo en este conjunto de enfermedades, y dentro del huevo de Nematodirus se va a dar el desarrollo tanto de la larva 1 como de la 2 y la 3. La larva 3 va a ser el huevo con larva 3 va a ser la forma en que se van a estar infectando. ¿Qué pasa ya en el desarrollo larvario endógeno cuando estos animales se alimentan accidentalmente con las larvas de estos parásitos? Pues, ¿qué va a pasar? Van a llegar a su órgano blanco. No todos van a estar en el intestino, algunos se pueden encontrar en el abomaso, algunos en el intestino delgado y algunos otros en el intestino grueso.
¿Qué va a pasar? Estas larvas 3 van a llegar a su órgano blanco. Ahorita vamos a ver dónde se localizan cada uno de estos parásitos. ¿Y qué va a pasar? Van a penetrar la mucosa intestinal o abomasal, dependiendo de dónde se encuentre. Aquí es donde va a empezar ya los mecanismos patogénicos, ¿no? Pues una larva está penetrando entre las células del abomaso o el intestino, pues ya empieza a causar cierto daño, va a empezar a causar cierta inflamación. Se van a mantener en ese estado por un periodo de tiempo, posteriormente van a volver a salir al lumen intestinal, donde se van a transformar en larvas 5 y finalmente en parásitos adultos. ¿Dónde los vamos a localizar? Todos ellos van a estar en el pasto, en la fase exógena, Osterthagia, Moncus, Mesistocirrus, etc. Y ahora, al momento de que el animal los ingiere, en el intestino delgado es el órgano blanco de Bunostomum, de Coperia y Nematodirus, el intestino grueso particularmente en el colon, de Oesophagostomum y de Cavertia, y en el abomaso podemos encontrar a Mesistocirrus, a Moncus, a Osterthagia, Teladorsagia y Trichostrongylus. Curiosamente, en el caso de Bunostomum, por ahí si recuerdan también Ancylostoma caninum, que es el causante de la larva migrans cutánea, tiene esta capacidad también de penetrar la piel, penetra la piel y va a realizar una migración cardiopulmonar. De los pulmones va a ser digerido por una migración traqueal y va a llegar a su órgano blanco, el cual es el intestino delgado. Aquí también pues vamos a ver que un estómago va a estar generando otra clase de daño, ¿no? Desde el momento que puede estar penetrando la piel hasta por esta migración que realiza sobre todo en órganos como los pulmones, puede estar causando otro tipo de daño que no van a ocasionar los otros parásitos. ¿Cuál es el periodo de prepatencia de estos parásitos? Pues varía, por ejemplo, en Moncus es de 18 a 21 días, entre la Dorsagia de 15 a 21 y de Trichostrongylus axei de 15 a 23. O sea, desde el momento de que se infectan hasta que ellos empiezan a eliminar huevos, va a ser este lapso de tiempo. ¿Cuál es la importancia económica de estas enfermedades? Pues que dependiendo de las cargas parasitarias, nosotros podemos ver reducción en los parámetros productivos, como puede ser la ganancia de peso o la producción de leche o de carne. Aquí hay otra tabla donde podemos ver las otras especies, Coperia, Nematodirus o Bunostomum, también tienen ahí diferentes días. Bunostomum es uno de los que tiene más de 40 a 70 días, también por esto y por esta migración que puede llegar a realizar, pues, que es de manera sistémica. Y finalmente los que están en el intestino grueso, como es Oesophagostomum o Cavertia, también tienen ya más días de periodo de prepatencia y la importancia es que van a estar generando una inflamación a nivel intestinal. ¿Todo esto en qué se va a ver reflejado? Pues seguramente en destrucción de células intestinales, no van a estar absorbiendo los nutrientes de una forma adecuada y por lo cual también va a haber disminución en muchos de los parámetros productivos y algunos otros problemas que ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Porque muchos de estos parásitos tienen hábitos alimenticios distintos, algunos se pueden alimentar de sangre o de algunos otros de otros nutrientes y van a causar cada uno algún problema en particular. Ok, esto es de otro proyecto, no tiene nada que ver ahorita. ¿Qué va a ser muy importante? Pues los factores ambientales para el desarrollo de la fase infectiva. Muy importante la temperatura y la humedad. A mayor temperatura se da más rápido el desarrollo de la forma infectiva y la humedad pues siempre es necesaria para que el parásito pueda sobrevivir. Sin embargo, hay algunos que están más adaptados a poder sobrevivir en climas más secos o más fríos que otros. En esta tabla podemos ver esa parte, ¿no? Aquí tenemos la supervivencia cuando tienen una supervivencia óptima, media o mínima o nula. Por ejemplo, en un clima cálido húmedo, vamos a ver que parásitos como Coperia, Moncus o Trichostrongylus van a estar sobreviviendo de una manera adecuada. Y aquí otros como Nematodirus puede aguantar hasta el frío seco o hasta las condiciones de invierno en el ambiente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dentro del hospedero, más adelante hay algunos de ellos que generan un fenómeno llamado hipobiosis, del cual les hablaré, pero es una especie de hibernación. Aquí está lo que les mencionaba, no solo Osterthagia y Moncus, también Trichostrongylus y algunos más pueden realizar este fenómeno. ¿Y la hipobiosis qué es?
pues es un estadio en el cual estos parásitos se van a meter a la mucosa, generalmente, como les había dicho, intestinal o abomasal. Estas larvas 4 van a detener su estadio cuando las condiciones ambientales no son las adecuadas para que ellos se puedan reproducir y que pueda continuar su ciclo. ¿Cómo lo hacen? A través de distintos órganos sensoriales que tienen, receptores que tienen estos parásitos, y muchas veces cuando estos se reactivan coincide con ¿qué? Con el inicio de los partos. 7 a 8 semanas después hay un fenómeno conocido como spring rise o alza postparto, que se ha asociado con un aumento en los huevos por gramo de heces de las hembras que tuvieron a sus corderos o a sus becerros. Normalmente, en este caso, muchas veces, como también en el caso de Toxocara canis, esto se ha asociado a la reactivación de estas larvas que se encuentran en hipobiosis por hormonas que se están produciendo en grandes cantidades durante esa fase de la gestación, particularmente una muy importante, la prolactina. ¿Qué puede hacer? Puede estar activando el sistema inmune hacia una respuesta que sea permisiva para que estos parásitos se puedan establecer de una mejor forma y reproducir, o también por ahí en algunos estudios se ha visto que otras hormonas como la progesterona y la prolactina también pueden estar actuando directamente sobre estas las larvas de estos parásitos. Particularmente el estudio que se ha realizado es con larvas de Moncus contortus. ¿Cuál va a ser la patogenia? Esta patogenia va a variar dependiendo de varios factores. Una, la fase, ¿no? Si estamos en fase de larva o adulto. Los adultos pues ya van a estar en el lumen intestinal. Las fases larvarias, sobre todo la larva 4, va a estar embebida en la mucosa del intestino del abomaso. El tipo de alimentación del parásito, como les decía, se pueden alimentar de trozos de mucosa, de sangre, de contenido intestinal o gástrico. La capacidad para infiltrar los tejidos, algunos no penetran a tanta profundidad como otros, a mayor profundidad van a generar un mayor daño. Si es una primoinfección o reinfecciones, ¿por qué? Porque hasta cierto punto los animales generan un grado de inmunidad y son más resistentes a las reinfecciones. Otra cosa que es muy importante, no solamente en estas nematodosis, sino en gran cantidad de ellas, es el estado del hospedero, ¿no? El estado nutricional del hospedero es muy importante. Recuerden que un animal bien nutrido, que tenga su sistema inmunitario no comprometido con alguna otra coinfección o comorbilidad, va a ser más apto para poder eliminar el reto antigénico contra el que se está enfrentando en ese momento. También hay especies que son más susceptibles o más resistentes que otras, como en el caso de Moncus, que los ovinos son más susceptibles que los otros rumiantes. Algunas razas también son más susceptibles que otras. En este caso, el ganado europeo es más susceptible que el ganado asiático, etcétera, etcétera. Ahora sí, ¿cuáles son los mecanismos patogénicos? Pues vamos a tener una acción traumática. ¿Por qué? Porque estas larvas, las larvas de cuarto estadio, están penetrando, bueno, las larvas de tercer estadio están penetrando en la mucosa para desarrollarse hacia larvas 4, ya sea en el abomaso o en el intestino. Acción exfoliadora, ya sea por la alimentación con el contenido tisular, con el contenido intestinal. También hay una acción exfoliatriz de tipo hematófago, de ellos que se alimentan con sangre. Una acción mecánica, ¿por qué? Porque las larvas, al estar embebidas en los tejidos, van a estar generando presión sobre las células adyacentes y esto también va a alterar el funcionamiento de las mismas. Una acción antigénica muy importante. Estos parásitos tienen una gran cantidad de antígenos de excreción y secreción. Los de superficie no son tan altamente antigénicos, los antígenos de superficie de los parásitos no son tan altamente antigénicos como los antígenos que tienen de excreción y secreción. También tienen una acción enzimática. ¿Por qué? Porque su saliva va a tener enzimas para poder digerir el tejido y evitar la coagulación sanguínea en el caso de aquellos que se alimentan de sangre. Una acción bacterífera, ya que pueden arrastrar bacterias durante su migración, así como otros compuestos. Por ahí estaba leyendo un artículo muy interesante que muchos de estos parásitos, por ejemplo, cuando están en su fase de larva 3, algunos productos que se ocupan para fumigar los campos de cultivo, como pueden ser el DDT, que es un organoclorado, que ya no se debería de usar y en muchos países está restringido su uso,
pero en México no, estos nemátodos pueden estar arrastrando estos contaminantes ambientales hacia el interior del organismo del hospedero. Y ahora imagínense, muchos de estos compuestos son considerados disruptores endocrinos y también pueden causar alteraciones a nivel hormonal. ¿Qué lesiones vamos a ver? Por ejemplo, en el amovaso, una gastritis hemorrágica, que es causada generalmente por Homunculus y Mesistocirrus, una gastritis nodular, que va a ser causada por Ostertagia, una gastritis catarral por parte de Trichostrongylus. En el intestino delgado va a haber una enteritis catarral causada por las larvas de Oesophagostomus, una enteritis hemorrágica por Bunostomum, y aquí una enteritis catarral con presencia de erosiones de la mucosa y destrucción de vellosidades por parte de nematovirus. Ya en el intestino grueso, en el ciego y en el colon, Oesophagostomus es el causante de la enteritis nodular en estas partes del intestino, y finalmente la enteritis hemorrágica por causa de Cavertia. Las alteraciones en el abomaso, pues vamos a ver que puede haber una inflamación progresiva, una gran cantidad de infiltrado inflamatorio, va a estar hiperémico, va a haber una gran cantidad de producción de moco, la mucosa se va a poder ver erosionada y podemos ver desde hemorragias que son de tipo petequial hasta algunas que ya son difusas. En el intestino delgado, muy importante, pues vamos a ver que las vellosidades intestinales van a estar atrofiadas. ¿Esto qué va a causar? También un incremento en la permeabilidad celular. El epitelio va a estar descontinuado por el daño que están causando estos parásitos. Puede haber liberación de proteínas plasmáticas, una reducción de la actividad enzimática a ese mismo nivel, causando una disminución del peristaltismo. ¿Para qué? Porque es una estrategia para que estos parásitos intenten no ser evacuados por el mismo peristaltismo intestinal. En el intestino grueso podemos ver también inflamación, colitis, la formación de los nódulos de los que habíamos hablado. La mucosa también va a estar engrosada y la pared intestinal también. Y vean cómo se puede ver, ¿no? Zonas de congestión, zonas de edema a lo largo de todo el intestino grueso. Aquí en lo de los marcadores diagnósticos, no sé si vas a entrar tú ya con lo del control integrado de nematodos gastrointestinales. Ok, creo que no me escuchó la doctora Yasmin, pero bueno, entonces en cuanto a los marcadores diagnósticos, pues puede haber... Perdón, es que está muy Ajá. bajito, ¿sí? Ok, no sé si ibas a entrar en esta parte ya de los marcadores diagnósticos para ver lo del control integrado de nematodos Ok, sí, gastrointestinales. eso lo voy a ver cuando veamos lo de tratamiento y control. Ok, Sí. bueno, ok, entonces continuando, si no ahorita también la doctora Yasmín retoma de esta parte, hay algunos marcadores diagnósticos que nos van a decir también y nos van a dar un poco la estrategia a seguir para nosotros ver si vamos a tratar a nuestros animales o si los vamos a dejar que desarrollen cierto grado de inmunidad. Hay indicadores de morbilidad, hay indicadores parasitológicos, que pues ya son los que se usan para el diagnóstico, y algunos indicadores de producción. Uno de los indicadores de morbilidad es el grado de diarrea que pueden tener estos animales. Obviamente, si nosotros ya tenemos un diagnóstico confirmado de que tienen ahí parásitos gastrointestinales, pues podemos ver el grado de diarrea, ¿no? Que dices, pues si está de grado 3 hacia arriba, se va a recomendar que el animal se desparasite o no. Otro muy importante es la condición corporal, pues ya está, a lo mejor lo han visto en otras clases, que la condición corporal va del 1 al 5, el 1 es que está muy delgado y el 5 es que está muy gordo, y el intermedio es como el estado óptimo. Nosotros, pues, ¿qué buscaríamos? Que los animales no se encontraran en una condición corporal 1 o 2. Si vemos que nuestros análisis coproparasitoscópicos fueron positivos, si vemos que están en estas condiciones de 1 o 2, pues vamos a recomendar que se realice la desparasitación de los mismos. A lo mejor tienen pocos huevos por gramo de ese, si se encuentran en una condición 3 o 4, pues no va a haber gran problema y decidiríamos no desparasitar, pero no solo es por eso, ¿no? Hay otros parámetros, recuerden la época del año, si también dicen, pues va a iniciar la época de lluvias, donde va a haber una gran cantidad
de larvas en el ambiente o la época después del parto, ¿no? Son muchas las cosas que se deben de considerar para que ustedes decidan si se va a desparasitar o no. Otro aspecto importante y que se desarrolló, pero sobre todo para parásitos que se alimentan de sangre, particularmente contra Moncus contortus, es este método de Famacha, que no es más que una tablita que hace con una correlación. Ya deberían de tener ustedes por ahí eh, su tablita, y deberían de tener ahí para ver que su diagnóstico positivo a Moncus. ¿Y qué verían ahí? Pues verían lo que es el color de la mucosa conjuntival y relacionarlo con el grado de anemia o de infestación por el Moncus. ¿Por qué? Porque Moncus son altamente hematófagos, pueden generar anemia y pueden generar grandes problemas. Y entonces, pues si ustedes ya tienen su diagnóstico de Moncus, pueden observar aquí esta tablita, que es una tablita que se ponen en el brazo y que depende del color de la conjuntiva ocular, ustedes van a ver si desparasitan o no. Por ejemplo, aquí en el 1, que se ve bien, se ve rojita, muy bien, no desparasitar. Si está en el número 2, que ya se ve de color rosadito, pero todavía se ve muy bien, se recomienda tampoco desparasitar. Cuando ya se ve un poco más pálida, que sería un número 3, pues se tienen que pensar en otras consideraciones, ¿no? Otras consideraciones, grado de diarrea, época del año, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo tienen que considerar para saber si van a desparasitar o no. Edad del animal, la raza, porque hay algunas razas que son más susceptibles, de ovinos que son más susceptibles a esta infección que otros. Ya cuando ustedes la ven casi blanca, ahora sí ya es necesario desparasitar. Y finalmente, cuando está totalmente blanca, va a ser que urge desparasitar antes de que ese animal se muera. ¿Cuál es el problema de estas tres técnicas o de estos tres criterios que hemos observado a lo largo hasta este punto? Pues que realmente los tres son sumamente subjetivos, están sujetos a la interpretación de cada uno de los médicos veterinarios. El grado de diarrea, pues ahí más o menos se puede ver, ¿no? Pero pues a lo mejor el criterio de un médico y el del otro no es el mismo. Para uno puede ser 3 y para otro puede ser 4. Igual en la condición corporal, yo recuerdo que cuando realicé mi tesis de licenciatura, uno de los parámetros que teníamos que medir era la condición corporal, ahí con diferentes cosas, entre ellas la escala lumbar y de poner la mano y sentir si sentíamos las vértebras lumbares, etcétera, etcétera. ¿Y qué era lo que veíamos? Que pues no es el mismo el criterio que tenía yo, al que tenía el otro médico veterinario o al que tenía el otro servicio social. Así que son sumamente subjetivas. Y para basta, pues vamos a poner un ejemplo. Ok, entonces a ver, si ustedes vieran pueden anotarlo en el chat. ¿A qué número creen que corresponda? Ok, por ahí muchos están poniendo 4, algunos ponen 5. Ok, vamos a ver. Aquí, más o menos, este de aquí, pues obviamente para mí también sería un nivel 4, un nivel 5. Yo le tiraría más a un 5 que a un 4. Pero vean, por ahí inicia la discusión. Este animal, ¿qué número creen que sería? Y si sería el 1, pues ya sabemos, no desparasitamos. Si es el 2 o 3, pues hay que tomar consideraciones. Ok, 1, 1, 1. La mayoría dice que 1, pues creo que en este no hay gran problema. No estamos viendo que se comporta de una manera adecuada y se ve muy claramente que es el 1. ¿Qué número creen que sea? 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. 2. Ok. Como ven, probablemente en los extremos, cuando estamos en los extremos, en el 5 o en el 1 no hay tanto problema, pero ¿qué pasa cuando estamos acá cuando estamos en los intermedios entre el 2 y entre el 4? Ahí sí vemos, ¿no? Que ya los criterios con los cuales nosotros estamos evaluando, pues no son los mismos entre uno y otro alumno.
Aquí, pues sí, más o menos es un 2 o un 3, ¿no? Ahí ya yo diría que más o menos está en un 3, pero vean cómo son distintos los criterios de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa ahora ya con los métodos parasitológicos? Los métodos parasitológicos también existen por ahí algunas tablas que nos van a decir si la infección es leve, ligera, moderada o grave, dependiendo de la cantidad por huevos por gramo de esas que encontremos. Por ejemplo, si encontramos menos de 100, vamos a considerar que es una infección leve. Si hay una más de 101 a 300, podemos considerarlo como una infección ligera. De 300 a 2000, una infección moderada, y ya más de 2000, una infección grave. Aunque, ¿qué hay que considerar? Pues que no es lo mismo para un parásito que para otro, ¿no? Pues hay algunos que son mucho más problemáticos, como en el caso de Moccus, y pues no vamos a esperar a que tenga más de 2000 para nosotros dar tratamiento. ¿Por qué? Porque pues ese es es un parásito hematófago voraz, que puede consumir hasta 1 mililitro de sangre al día por cada uno de estos parásitos, e imagínense las consecuencias que puede traer esto en unos cuantos días hasta la muerte del animal. Los parámetros productivos, pues estamos viendo que si nuestros animales están en crecimiento y desarrollo, vamos a ver que no todos van a ganar el mismo peso. Si disminuye la producción de láctea, el crecimiento y la calidad de la lana también se va a ver sumamente afectado cuando hay enfermedades parasitarias. El peso y la calidad de la canal por igual. Y finalmente, ¿qué nos importa? Pues ver la presentación clínica. ¿Cómo vamos a ver nosotros a nuestros animales? Pues generalmente anoréxicos, algunos de ellos van a causar diarrea, algunos otros edema y algunos otros anemia. La anorexia, ¿para qué se va a deber? Porque hay una motilidad anormal, va a haber una distensión de los compartimientos gástricos, principalmente del rumen, del retículo del abomaso, del intestino. Hay un incremento en la secretina, gastrina y colecistocinina circulante. El dolor, que una de las citocinas que se producen con mayor frecuencia cuando hay dolor es el TNF-alfa, y el TNF-alfa es altamente anorexigénico, funciona ahí, se basa en algunos de los núcleos hipotalámicos que tienen que ver con la regulación de la ingesta de alimentos, y por eso los animales no van a comer. Y esto te va reflejado en una ingesta reducida. ¿Quiénes causan anorexia? Parásitos como Trichostrongylus, como Stertagia, como Coperia y como Oesophagostomum. Los que causan diarrea, pues tenemos a Stertagia, a Trichostrongylus, a Nematodilus o Oesophagostomum. Generalmente son diarreas acuosas, fétidas, y algunos que causan periodos de diarrea con constipación, es Coperia y Bunostomum. Y los que al parecer no haya cuadros de diarrea, y sus heces son duras, pues en los casos de Moncus y Mecistocirros. El edema se puede presentar generalmente en submandibular. Vean aquí cómo este becerro va a tener estos problemas de edema submandibular, pero también al momento de hacer la necropsia nosotros podemos ver, ven, este abomaso está completamente edematoso. La anemia también es causada por estos que son hematófagos voraces, el más importante Moncus contortus, pero también Mecistocirros, Bunostomum y Oesophagostomus son hematófagos voraces, algunos que son hematófagos pero no en gran cantidad, Coperia, y algunas características en particular, por ejemplo, Stertagia, con más de 100.000 L3, vamos a ver cuadros de diarrea, anorexia o pérdida de peso de los animales. En Coperia hay algunas especies que son más patógenas que otras, aunque son poco hematófagos, están limitadas al duodeno, pero pueden invadir las larvas, las criptas intestinales, van a destruir las vellosidades intestinales, y los adultos van a estar destruyendo en el epitelio intestinal, causando un descenso en las proteínas séricas del hospedero. Aquí con dosis infectantes, así experimentales, de 250.000 L3, se ha visto que causan trastornos intestinales moderados, reducción en la ganancia de peso, y en algunos casos pueden causar la muerte del animal. El Moncus, pues este sí es altamente hematófago, el gusano palo de barbería, si recuerdan de ahí de segundo semestre, este sí va a causar anemia, hipoproteinemia, diferentes trastornos digestivos, va a interferir con la absorción y digestibilidad
de las proteínas, así como del calcio y del fósforo. También puede causar una hemólisis intravascular y depresión de la médula ósea. Tricostrongylus no son hematófagos, pero va a causar anemias por otro tipo de mecanismos, como son las deficiencias nutricionales. Va a haber una reducción en la ingesta y una mala digestión, así como la presencia de úlcera, y esto que decíamos, que algunos de ellos pueden estar arrastrando o produciendo ciertas toxinas. Va a penetrar en la mitad superior de las glándulas del abomaso y va a causar una diarrea profusa. Aquí, cuando se han infectado animales con 100.000 larvas 3, se han visto cuadros moderados, un marcado descenso de la albúmina sérica, un incremento de globulinas, del pepsinógeno sérico y alteraciones en el pH del abomaso, y obviamente esto va a interferir con la correcta digestión y absorción de los ácidos grasos volátiles, por ejemplo. Mesistocirrus, hematófago también, anemia, se ha reportado reducción en las ganancias de pesos, con la dosis infectante es mucho menor. Vean, aquí solo con 5.000 larvas 3 ya podemos estar teniendo problemas, a comparación de los otros que hasta con 100.000 y no se veían problemas tan graves. Oesophagus tomum, nuevamente, son hematófagos. Estos sí van a estar causando ulceraciones, van a disminuir las proteínas totales en el organismo del hospedero y también van a estar causando cuadros de diarreas. Nematovirus, vean, es muy característico también el parásito adulto, sus espículas como son sumamente largas. Este va a atrofiar las vellosidades intestinales, no va a haber una correcta absorción de los nutrientes, una menor actividad de la fosfatasa alcalina, de 25.000 a 50.000 larvas 3 pueden estar causando cuadros de anorexia, diferentes alteraciones digestivas y reducción en parámetros como puede ser la ganancia de peso. Del diagnóstico, ¿ibas a darlo tuyas esta parte? No, Vic, nada más lo del ¿Continúo? tratamiento. Sí, puedes seguir, por Perfecto, favor. lo del Sí. tratamiento y lo del control integrado, ¿verdad? Sí, gracias. Ok. El diagnóstico, pues, es hasta cierto punto sencillo. Con un análisis coproparasitoscópico, nosotros, ¿qué vamos a ver? Vamos a poder ver los huevos de estos parásitos. Esta tablita ya lo habíamos visto. Con una flotación, nosotros podemos ver los huevos, pero solamente vamos a verlos como huevos blastomerados. Nosotros no vamos a poder llegar a ver si es Mesistocirrus, si es Hemoncus, o si es algo, o Esophagus tomum, alguno de ellos. ¿Por qué? Porque los huevos son muy parecidos. Entonces, pues por la flotación, pues nosotros podemos llegar al diagnóstico que son huevos tipo estrongilido. El McMaster ya vimos que es para ver lo de las cargas parasitarias y ver el grado de infección que puede tener un animal. Ahora sí, si nosotros queremos saber cuál es la especie que está involucrada en el problema, aunque como les mencioné, rara vez es muy raro que nosotros encontremos infecciones monoespecíficas, tenemos que hacer un coprocultivo para conocer el género del parásito. Ya cuando se hace el coprocultivo, vamos a obtener a las larvas de los parásitos y con algunas tablas y mediciones podríamos llegar a decir cuál es el género involucrado. El único que podríamos diagnosticar por el método de flotación, ¿recuerdan cuál decíamos que era un huevo que era muy característico y que tenía únicamente cierto número de blastómeros, que era más grande? ¿De qué parásito era? ¿Alguien recuerda? ¿Nematodirus? Perdón, Fátima. ¿Nematodirus? Muy bien, sí, el de Nematodirus es el que nosotros, obviamente, por esa diferencia de tamaño y la forma de sus blastómeros y la cantidad, es el que podríamos con una simple flotación decir que es el causante de la enfermedad. Ok, esto de tratamiento ahorita lo van a ver con la doctora Yasmín. Esto también, por ahí hay algunas cosas que tienen que ver para los niveles tolerados, esto de las que hay que considerar que la mayoría de las infecciones son multiespecíficas, no es que solamente hay una especie involucrada. Aquí también creo que ya les va a pasar dar esto de los tratamientos que dependiendo son curativos, tácticos, estratégicos o sistémicos. Ok, todo esto ya es de los de tratamientos, ya también les va a hablar de lo de la resistencia hacia los antiemíticos.
y el desarrollo de resistencia. Ok, pues creo que ya con eso terminaría porque ya solo viene lo del tratamiento, resistencia y control integrado. Ok, muchas gracias, Vic. Entonces, bueno, para poder comentar lo de tratamiento y control, entonces, primero les platico un poquito sobre bueno, ya nos hizo favor el doctor del Río de dar una excelente introducción y toda la temática de las nematodosis, pero pues vamos a considerar que son animales, los nematodos, que tienen ya aproximadamente 10 millones de años en este planeta y se han adaptado a los rumiantes durante ese tiempo, ¿no? Entonces ya tienen, pues obviamente los primeros rumiantes surgieron aproximadamente hace 50 millones de años, eran más parecidos a un topo o un ratón, a lo que nosotros conocemos como rumiante. Entonces ya son millones de años que llevan conviviendo los nematodos con sus hospederos. Entonces, acuérdense que a medida que un parásito se adapta más y convive más con su hospedero, se vuelve menos virulento. Por lo tanto, en el caso de rumiantes, no vemos a veces más que en algunos otros géneros como en Monchus, en pequeños rumiantes o incluso Bunostomum, y no vemos altas mortalidades, ¿no? No vemos altas letalidades. Acuérdense que hay una diferencia entre letalidad y mortalidad. Y pues sí podemos ver alta morbilidad. Sin embargo, son este tipo de parásitos los que hay que saber cómo controlar, cómo, digamos, entre comillas, domarlos. No los podemos eliminar precisamente debido a que tienen muchísimos años en este planeta conviviendo con sus hospederos. Incluso ya se han adaptado tanto los hospederos a los nematodos como los nematodos al hospedero. Entonces incluso modulan ya las respuestas inmunitarias del hospedero y por lo tanto a veces no vamos a ver esas reacciones inflamatorias exacerbadas, ¿no? que podemos ver en otras especies. Por lo tanto, en el caso de rumiantes, sí podemos hablar de una desparasitación selectiva. Ya en caso, por ejemplo, de perros, en perros no podríamos hacer eso, porque muchos de los parásitos de los perros son relativamente nuevos tanto para el perro como para el humano, y sí llegan a ser altamente patogénicos. Por lo tanto, en el caso de perros, en el caso de abejas, de algunas otras especies, ahí sí encontramos un solo huevo y hay que desparasitar. En el caso de rumiantes, debido a esta coevolución que hay entre el hospedero y el parásito, debemos ser muy, muy selectivos para la desparasitación. Entonces vamos a ver ahora los tratamientos. ¿Sí? Los tratamientos, insisto, en el caso de rumiantes, deben de ser tácticos o estratégicos. Vamos a ver las diferencias. No podemos desparasitar a todos si es que les encontramos un solo huevo, no es prudente. ¿Por qué? Porque por lo mismo, por las cuestiones de coevolución, en este caso, a veces hay que dejarles cargas bajas de los parásitos también para que puedan seguir produciendo una respuesta inmunitaria. Y por otro lado, pues como vemos las nematosis gastrointestinales que acaban de revisar, pues no hablamos de problemas de salud pública. Por lo tanto, por lo menos en estas nematosis, el riesgo de que un humano resulte infectado y corra peligro su vida a causa de la transmisión de una nematosis de un rumiante es muy, muy bajo. Es prácticamente, no existe el riesgo cero, pero es muy cercano. Diferencia, ¿no? Con los perros, que la mayoría de los helmintos que parasitan a los perros son zoonóticos, en el caso de rumiantes no. Entonces, lo que hay que tener en mente con rumiantes es que no por encontrar parásitos hay que dar tratamiento de inmediato, hay que valorar distintos factores. Existen los tratamientos curativos. Estos se dan, por ejemplo, a los animales que tengan signos de parasitismo que ya estén comprometiendo su vida o ya estén comprometiendo la producción y la economía en este caso de la granja. Por ejemplo, si ya vemos diarrea, si ya vemos pérdida de apetito, el animal está enflacando, no queda gestante, ahí ya hay que dar un tratamiento curativo. Es decir, lo que llamamos un tratamiento terapéutico, ¿no? O sea, que ya es sobrebrote, ya es para controlar la enfermedad en ese momento. ¿Por qué? Porque el productor está perdiendo kilos, está perdiendo crías y por lo tanto es necesario y es urgente tratar.
En este caso, bueno, se desarrolla menos resistencia porque únicamente vamos a tratar a los animales que lo requieren. No vamos a tratar a todos. A los que están comiendo, a los que están engordando, no es necesario tratarlos. A lo mejor están eliminando huevos de parásitos, pero hay un concepto que es resiliencia. Esos animales son resilientes. Es decir, la resiliencia, acuérdense que es un término que se deriva del estudio de los materiales. Un material es resiliente cuando soporta mucha presión. ¿Sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, doblan un material y lo pueden hacer para todos los, imagínense una cuchara, ¿no? Que empiezan a doblar una cuchara, pues es difícil romper una cuchara a la primera. ¿Sí? Entonces, hablamos que el material con el que está hecho esa cuchara, pues es resiliente, es decir, resiste la fuerza, resiste la presión. ¿Sí? Entonces, un animal resiliente es el que está parasitado, pero aún así sigue ganando peso, no tiene diarrea, tiene apetito. Entonces, esa es la resiliencia. Sí, haciendo un poquito la analogía ahora con esto de la pandemia, pues lo que se dice, ¿no? En los foros de pedagogía, en los foros de didáctica, ahora que hemos tomado muchísimos cursos para lo de docencia no presencial, pues nos dicen, a lo mejor los alumnos no van a aprender un pepino de parasitología y no, a lo mejor no se les van a quedar los conceptos de, pues, qué fármaco hay que administrar y el espectro, pero lo que van a aprender durante esta pandemia es la tolerancia a la frustración y es resiliencia, ¿no? Entonces dicen, el mayor aprendizaje que se va a tener en esta pandemia es la resiliencia, es decir, ustedes se van a hacer resilientes, estamos viviendo una tragedia a nivel mundial, y ustedes están tomando clases, están aprendiendo. Eso es resiliencia. Es decir, hay algo muy dañino en el ambiente, hay un enemigo invisible que nos quiere matar a todos y aún así, pues estamos a las 7 de la mañana en clase, ¿no? Entonces, eso es la resiliencia, es el resistir la presión, el resistir el estrés y seguir adelante con nuestras vidas. Es exactamente lo que le pasa a los rumiantes, o sea, tienen un parásito que no los quiere matar, pero pues les quiere quitar todos sus recursos, está fastidiando el sistema inmune, lo tiene todo el día trabajando y pues aún así el animal sigue comiendo, el animal sigue su vida. Ese es un animal resiliente. Ya un animal resistente, ya estamos hablando de cuestiones genéticas, de razas, por ejemplo, hay muchas razas de borregos resistentes a nematodosis, estos de cara negra, el black belly, sí, entonces esas razas, el catadín, son muy, muy resistentes a los nematodos. O sea, ustedes les pueden inocular 100,000 larvas de moncus y no les pasa nada. Esa ya es una resistencia genética. Sí, entonces ese concepto es importante. En este caso hay animales que no son ni resilientes ni resistentes y los van a fastidiar los nematodos. Por lo tanto, a esos son a los que hay que tratar. Sí, al cabrito que tiene diarrea, al bovino que ya está postrado, que ya tiene la mandíbula hasta el piso por el edema, hay que darle un tratamiento curativo, que es el que hacemos generalmente en cualquier especie enferma. Pero ya aquí, por ejemplo, el tratamiento táctico ya no lo aplicamos, por ejemplo, en caballos, no lo aplicamos en perros, no lo aplicamos en conejos, en gallinas, no, es únicamente se está aplicando por el momento en nematodosis gastrointestinales de rumiantes. En este caso, nosotros sabemos más o menos cuándo están muy infectadas las pasturas. Sí, acuérdense que las nematodosis, a diferencia de la coccidiosis, la criptosporidiosis, son enfermedades de pastoreo. Sí, o sea, las larvas tienen mucha afinidad por estar en los pastos. Entonces, pues son enfermedades que sí podemos llegar a ver en corrales, pero no como la coccidiosis, ¿no? Entonces, sabemos que esta temporada del año les encanta a los nematodos de borregos, de cabras, de bovinos, porque hay humedad, hay temperatura, nuestro país es idóneo para el desarrollo de la larva en el ambiente. Entonces, pues incluso cuando hace frío, ¿no? En Tres Marías, hemos encontrado larvas viables después de 4 o 5 meses que descansaron las pasturas. O sea, dejan la pastura sin que metan animales para pues, que se mueran las larvas de los parásitos, como ya conocen el ciclo. La larva 3 pues no vive para siempre, ¿no? Se le acaban sus reservas. Entonces, si dejamos a la larva 3 y decimos, no, en 3 o 4 meses se acaba su reserva, se muere de hambre, cuando metamos a los animales ya no va a haber larvas. Pues, ¿cuál? En Tres Marías, con todo y el frío, se encuentran larvas de teladorsagia hasta más o menos 150 días después de haber descansado las pasturas. En el caso de Moncus, en un clima
cálido, en un clima con humedad constante. Piensen, por ejemplo, en Campeche, en Chiapas, Tabasco, Veracruz, algunas regiones de Tamaulipas, pues que todo el año está húmedo, todo el año está cálido. Ahí las larvas 3 de Moncus pueden llegar a vivir hasta 312 días. Sí, entonces, pues díganme qué productor va a querer descansar su pastura un año, ¿no? Pues la tiene que trabajar, tiene que estar sembrando, tiene que estarla manteniendo y cosechando también, pues, los productos, en este caso, los animales, y no va a tener cerrada su pradera durante un año. Entonces, los parásitos están perfectamente adaptados también a resistir ciertas condiciones. Nosotros cuando sabemos que están muy, muy altos los niveles de infectividad, pues vamos a tratar de dar un tratamiento en ese momento. Ya vimos que Moncus resiste hasta 300 días en la pastura, pues no vamos a descansar en ese caso el potrero o la pastura durante un año, pero lo que vamos a hacer es tratar a los animales antes de meterlos a esas praderas. ¿Sí? Entonces les damos el tratamiento y ya pueden entrar a pastorear, total, están protegidos. Ahora, aquí rápidamente dice, la efectividad va a depender de la persistencia. Hay medicamentos como los benzimidazoles, pues que tienen una eficacia residual, una persistencia en el plasma muy bajita. ¿Sí? O sea, es de días, unos pocos días están. Entonces, en ese momento matan a lo que se encuentren. O se encuentran un hematodo en el abomazo, en el intestino, lo matan. Lamentablemente, muchos de estos benzimidazoles no actúan, por ejemplo, contra larvas en hipobiosis. Sí, entonces, pues no les van a hacer nada. Las que sí llegan a actuar contra larvas en hipobiosis, sobre todo las juveniles tempranas, son las ivermectinas. Sí, entonces las ivermectinas, además de tener la ventaja de ser larvicidas, también tienen una alta persistencia. Entonces hay ciertos productos, como las milbemicinas, que llegan a persistir hasta 90 o 120 días en el plasma del animal y eso ya los protege durante casi 3-4 meses. Los tratamientos estratégicos, estos están enfocados a reducir la contaminación de la pastura con huevos. Es un tratamiento preventivo, es muy similar al anterior, nada más que en este caso generalmente se le da a animales jóvenes. Sí, entonces se les da, por ejemplo, a los becerros, cabritos, a los corderos, antes de sacarlos a las pasturas, y pues sabemos que a lo mejor esos animales iban a contaminar la pastura, pero al estar tratados ya vamos a reducir esa contaminación. Y entonces, el anterior es cuando sabemos que las pasturas están altamente contaminadas. El estratégico, no sabemos si están contaminadas, no lo sabemos todavía, pero por las dudas vamos a tratar a los animales antes de meterlos a pastorear. Los sistemáticos son los que generalmente se usan. Por ejemplo, va el representante de laboratorios, pues no sé, Zoetis, ¿no? Va el de Zoetis con el ganadero y le dice, pues yo le digo que este producto administrelo cada 28 días y se olvida de los parásitos y sus animales van a estar bien gordos, ¿no? Entonces, se hacen calendarios de desparasitación. Generalmente lo que hacen las empresas farmacéuticas, pues ellos quieren vender, ¿no? Entonces le va a decir, no, pues tiene que tratar el ciclo dura 21, 28 días, tiene que tratar cada 3-4 semanas. Pero si nosotros hacemos ya un estudio epidemiológico, sabemos cuántos parásitos hay en ese hato, en ese rebaño, pues a lo mejor es cada 6 meses, a lo mejor es una vez al año. Entonces, en este caso se tiene que contar con registros epidemiológicos, saber cuántos huevos han excretado los animales los últimos meses, los últimos años, hacer una correlación con factores tanto abióticos como bióticos, es decir, con clima, con precipitación, con temperatura, con cuántos animales hay en el rebaño, es decir, la densidad poblacional, el tipo de suelo. Todo eso lo tenemos que estudiar estadísticamente y vamos a decir entonces, no, pues por ejemplo, en Morelos hay riesgo de mayor infección de los meses de mayo a octubre. Entonces, pues hay que desparasitar cada 28 días durante ese periodo. Pero pues obviamente esto va a ser muy distinto en Chihuahua,
Sí, en Chihuahua a lo mejor con 1 o 2 veces al año es suficiente porque no tiene las condiciones de Morelos. Sin embargo, en Chihuahua la densidad poblacional es altísima. Pero por otro lado, en Chihuahua sabemos que están más que nada en corrales. Entonces, todo eso se tiene que considerar todo. ¿Dónde están los animales? ¿Qué comen? Incluso las edades, si conviven con caballos, si conviven con borregos. Y de acuerdo con eso, entonces se hace un calendario. Cuando se imparte, por ejemplo, un curso o se imparte una charla en un congreso sobre tratamientos de nematodosis, siempre la pregunta es, bueno, entonces, ¿con qué y cada cuándo trato? Entonces, ahí la pregunta sería, pues, su rebaño de cuántos animales consta, tiene una granja mixta, es decir, pastorean los animales, los bovinos con los borregos, con caballos, con algún burrito. Todo eso lo tenemos que saber. Qué tipo de pasto consumen, si tienen acceso a plantas altas en contenidos de taninos, si hay muchas crías en el rebaño, el tipo de clima, y ya con base en todos esos factores podemos dar una recomendación que nunca va a ser una receta. No le podemos decir al productor, cada 3 meses aplique esto y mire, es mágico. Le podemos dar un calendario de acuerdo con las condiciones existentes en ese momento. Acuérdense ahora que con esto del cambio climático, cada año ya es distinto. Sí, el año pasado ya por estas épocas no llovía. Hace 2 años nos estábamos inundando por estas épocas. Entonces, de acuerdo con las condiciones existentes en el momento, se le hace una recomendación de desparasitación que tiene que ir variando conforme van cambiando las condiciones. Y bueno, en el caso de los tratamientos sistemáticos, pues generalmente se dan para animales en corrales, pero también pueden llegarse a formular para animales en pastoreo y no resultan a veces tan eficaces. Y bueno, ¿qué ha ocurrido? Ya el uso de antihelmínticos ha sido indiscriminado. No son malos los antihelmínticos, son de los hallazgos pues, más apasionantes de la historia. Incluso acuérdense, las ivermectinas, ¿no? En 1981, cuando se introdujeron las ivermectinas, cambió por completo la ganadería a nivel mundial. Y fármacos muy baratos, muy poco tóxicos, de muy fácil administración, alta persistencia en el plasma. Entonces, pues fue un hallazgo fenomenal, pero ¿qué pasó? Empezó el uso indiscriminado, las empiezan a administrar como si fueran pastillitas, estas tic-tacs. Entonces, todo el tiempo les están dando ivermectina, se lo quieren dar para tratar todo. Encuentran un huevo de Cabertia, que Cabertia pues casi no hace nada y los retacan de ivermectina, ¿no? Entonces, todo eso, ese uso indiscriminado, pues que hizo que los parásitos quieran ganar esa carrera armamentista y empiezan a seleccionar genes resistentes a los antihelmínticos. ¿Y qué ocurre? Vemos en esta figura que los parásitos resistentes pues los tenemos esquematizados en color rojo y los susceptibles en un color clarito, azul, verde, ¿no? Entonces, pues vemos que un animal pues sí tiene algunas cepas resistentes, pero pues generalmente son pocas, porque acuérdense que todos los cambios en materiales genéticos de cualquier especie son carísimos. Sí, si yo, por ejemplo, me quiero hacer resistente al frío, y ya no quiero que me dé frío así como la princesita esta de Frozen, que voy a tener que modificar mis materiales genéticos y eso es carísimo energéticamente hablando. Entonces requeriría mucha energía, requeriría muchísimos aminoácidos, entonces, y mucho tiempo, ¿no? Entonces, evolutivamente hablando, mutar o cambiar cualquier modificación en un par de bases, en lo que sea, en el genoma, es carísimo. Entonces, hacerse resistente es muy difícil para los parásitos, por lo tanto, generalmente pues serán pocos los resistentes. Pero ¿qué pasa? Empiezan a darles un antihelmíntico de manera indiscriminada. Entonces ya se van haciendo resistentes cada vez más parásitos, cada vez más, al grado que pues ya son más las líneas resistentes que las líneas susceptibles. Y ahí vemos que en la pastura pues ya tenemos lleno de huevos, lleno de larvas resistentes. Cuando antes, pues el animal cuando comía la pastura, cuando comía alimento contaminado en el corral, podía llegar a ingerir larvas susceptibles. Les daba uno el medicamento, matábamos a esos parásitos. Pero ahora pues ya estamos viendo que la mayoría son resistentes. ¿Por qué? Por ese uso indiscriminado. Y pues por eso ya hay muchísimos programas para controlar esa resistencia, que son pues los famosos programas de control integrado, así se les llama.
antes hay quienes les dicen integral, en realidad es control integrado, ¿sí? Es decir, utilizar varias estrategias para poder controlar esta resistencia. Y el chiste aquí es, pues, usar lo menos que se pueda los antihelmínticos, ser menos dependientes. Entonces, pues algunas estrategias son descansar las pasturas en lugares en los que sepamos que no van a persistir muchísimas larvas de algunas especies, alternar distintas especies, por ejemplo, los bovinos y los borregos y cabras se infectan con distintas especies. Por ejemplo, Hemoncus es muy patógeno en borregos y cabras, pero pues a los bovinos no les hace nada. Entonces, si metemos bovinos en praderas en las que haya muchas larvas de Hemoncus, pues el bovino va a diluir la carga de Hemoncus porque se los va a comerse esas larvas y va a evitar que lleguen a las cabras y a los borregos que son muy susceptibles. Igual, si por ejemplo metemos caballos, metemos un burrito ahí a pastorear, pues ellos no les hacen absolutamente nada, ninguna de las especies que les impartió el doctor del Río, no les hace nada a los séquidos. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, los caballos van a diluir las larvas que podría estarse comiendo un rumiante. ¿Sí? Entonces, alternar especies, pastoreo rotacional, rotar antihelmínticos. En este caso, pues no es así indiscriminadamente, no es que diga, a ver, este mes voy a administrar albendazol, el siguiente ivermectina, el siguiente, no. O sea, podemos administrar un solo fármaco, de preferencia empezar con uno solo y posiblemente en 6 meses cambiar a otro. También si lo estamos cambiando cada mes, no es útil, es un tiradero de dinero, ¿no? Entonces, tratar de utilizar la menor cantidad de familias de fármacos posible. Es como cuando la gente tiene una infección en la garganta y se mete amoxicilina, ¿no? Se automedica, se compra amoxicilina y, híjole, como que no me dio, no, pues a los 3 días, no, entonces algo más fuerte, no, pues una cefalosporina. Ya se mete una cefalosporina, no, pues tampoco me hizo, vamos con una quinolona de primera generación, así hasta llegar a las ciprofloxacinas o a los fármacos ya muy fuertes. ¿Por qué? Y ya agotaron todas las alternativas, o sea, porque ya se tomaron todos los antibióticos de todas las familias y ya ninguno les va a hacer efecto. Sí, entonces, pues empezar primero con los más viejitos, los más débiles, y ya si vemos que hay resistencia, ir tratando con otras familias, y ya por último llegar a las ivermectinas, ¿no? Que son las que pues no hay que desgastarlas, ¿sí? Porque son pues las más baratas, las más eficaces. Sí, entonces, también para el control de resistencia se pueden llegar a utilizar alternativas de control biológico. El doctor Pedro Mendoza de Gives, en el INIFAP, ahí en Morelos, en un instituto de investigación de parasitología, él desarrolló unas galletas que tienen hongos nematófagos. Él se dio cuenta que en las praderas había unos hongos del género Dudingtonia que se comen a las larvas de nematodos. Entonces las empezó a producir en el laboratorio, las puso en unas galletas y el momento en que el bovino come esas galletas, en las excretas salen los hongos y el bovino con las excretas va regando los hongos por toda la pradera. Cuando hay larvas en el ambiente, esos hongos se comen esas larvas. Entonces se reduce la contaminación de las pasturas. También mejorando la nutrición, es un animal bien alimentado, es un animal que solito lucha contra sus parásitos. En una ocasión dirigí una tesis en la que el alumno quería correlacionar las cargas de Hemoncus contortus en bisontes con la anemia, ¿no? Y con la cantidad de hierro que podían encontrar, incluso detectar hierro en el pelaje de los bisontes. Entonces, pues sí tenían Hemoncus esos animales, tenían cargas muy bajitas y nunca tuvieron anemia. Entonces, ¿qué pasaba? Que el animal está tan bien alimentado en el zoológico en el que estaba, bueno, en este caso era una UMA, ¿no? Ahí los tenían en Hidalgo, en una UMA. Entonces, los bisontes comían perfectamente una dieta bien balanceada que ellos seleccionaban, solitos les ponían varios pastos, les ponían varios cereales y ellos solitos sabían qué comer y de esa manera estaban controlando a sus parásitos. Esa misma carga de Hemoncus en un borrego hubiera matado al borrego. Sí, entonces, en este caso, bueno, tuvo que ver que los bisontes posiblemente son más resilientes, más resistentes a Hemoncus, pero también eran cargas que posiblemente un poquito de anemia les podría haber provocado y no había nada. ¿Por qué? Porque están comiendo lo necesario para defenderse.
y ahí estamos viendo los 10 millones de años que tienen conviviendo los rumiantes con sus parásitos y ellos solitos entonces se están controlando. Pero ¿qué pasa? Que empezamos a meter mano nosotros con la ganadería, les empezamos a modificar las dietas y pues los sacamos ahí a pastorear con unos pastos que tienen menos de 14% de proteína, que es lo que necesitan. Están comiendo ahí un pasto todo fregado de 2% de proteína, si bien le va, pues ¿cómo se va a defender el animal? Incluso pueden ustedes tener un borrego catadín, un borrego que genéticamente es resistente a Monchus contortus, pero si ustedes le dan menos de 7% de proteína en la dieta, olvídense de la resistencia, o sea, Monchus lo va a dañar como cualquier borreguito de traspatio. ¿Sí? Entonces, mientras no estén dando una buena nutrición, no van a poder controlar jamás las nematodosis ni la resistencia a los antihelmínticos. Y bueno, hay otras, se están creando vacunas, en realidad en México pues ninguna ha sido efectiva. También hay en este caso algunos otros métodos de control que basados por ejemplo en el consumo de plantas altas en taninos condensados. Hay mucha controversia porque dicen que los taninos afectan la digestión de los rumiantes. Entonces muchos ganaderos se oponen a darles taninos. Pero si ustedes ven, por ejemplo, un chimpancé, cuando selecciona su dieta, utiliza generalmente hojas muy altas en taninos para evitar precisamente las parasitosis. Entonces, también los animales solitos, ellos seleccionan las plantas con potencial antihelmíntico. Muchas cabras, cuando ramonean, eligen hojas que son muy altas en taninos, o comen, por ejemplo, las raíces de algunas plantas que ya luego se ve que son altas en propiedades antihelmínticas, pero nosotros pues somos los que les dan la dieta, nosotros no los dejamos seleccionar lo que comen, y por lo tanto pues no se pueden estar autorregulando sus poblaciones parasitarias. ¿Sí? Entonces, ya aquí lo importante es que veamos que en rumiantes sí es necesario que nosotros controlemos la desparasitación. Si no es lo mismo que en un perro, que encontramos un huevo y desparasitamos. En rumiantes hay que ser muy cuidadosos precisamente porque ya vimos que los helmintos están resultando resistentes a todo y no podemos estar desgastando así los fármacos. En las últimas 2 décadas únicamente han salido 2 nuevos fármacos, solo 2. Entonces tardan más o menos de 15 a 30 años en salir un nuevo medicamento al mercado, como para que sigamos usándolos indiscriminadamente. Por lo tanto, en rumiantes tenemos que ser muy selectivos y muy estratégicos al desparasitar. Y pues bueno, por mi parte es todo. No sé si tienen alguna duda para el doctor Vic del Río o para mí. Doctora, yo sí tengo una duda. Sí. Ajá, ¿Qué pasa cuando hay varios nematodos, perdón, o bueno, mitos y con sus diferentes ciclos pues en el ganado? ¿Qué se debe de hacer? Bueno, esto es lo más común. Es rarísimo encontrar una infección unifactorial. O sea, en este caso siempre vamos a encontrar cuando ahora que hagan los copros, ahora que regresemos, tomen una muestra, van a ver que van a encontrar huevos de varias especies. No es posible que en ese momento al hacer el copro en el huevo ustedes digan, ay, este es Esophagostomo, este es Cavertia, este es Hemongus, ¿no? Tienen que hacer un cultivo, en unos 14 días pueden ver la larva y ya de acuerdo con la larva ustedes pueden determinar el género. Entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, el animal tiene muchísimos Hemongus y tiene algunas Cavertias, tiene algunos Esophagostomum, pues de todos modos vamos a tener que tratar y vamos a matar a Cavertia. O sea, el antihelmíntico es de amplio espectro. Entonces, el antihelmíntico va a matar a todos esos nematodos. Y pues ahí, lamentablemente, ¿no? Es lo que ocurre con el uso de antihelmínticos. Nosotros queríamos ir solo contra Hemongus, pero también nos vamos a llevar a Teladorsagia, a Trichostrongylus, y pues no hay manera ahí de controlar los espectros. El único sería, por ejemplo, el uso del closantel. El closantel nada más actúa contra Hemongus. Sí, pero es un fármaco que ya en el que hay muchísima resistencia, ya no es recomendable usarlo y que mejor lo guardamos para usar contra fasciola. Pero sí, o sea, siempre vamos a encontrar infecciones multiespecíficas, o sea, causadas por varios géneros, y en ese caso el antihelmíntico los va a matar a todos. Ah, muy bien. Gracias. No, ¿de qué? Y entonces,
en pequeñas cargas. Ok. Sí, no afectan, no en absoluto. Todo esto es consumible. No hay riesgo en este caso para la salud. Por ejemplo, el consumo, ¿no?, de tejidos animales con cargas bajas de parásitos. En realidad no hay problema siempre y cuando se lleve a cabo una buena cocción. No hay riesgo. Incluso para los mismos animales, pues pueden seguir conviviendo con cargas bajas y pues si no hay una cronicidad, al animal pues no se va a ver más que cierta pérdida de peso. Hay, por ejemplo, parásitos como Hemoncus, Teladorsagia, Trichostrongylus, que están en el abomazo y que ellos solitos hacen que el pH del abomazo aumente porque a ellos les desfavorece el ácido. Entonces, un animal que tiene el pH ya más hacia lo alcalino en el abomazo es un animal que no quiere comer. Sí, entonces es un animal con anorexia, un animal que no está produciendo ácido clorhídrico, no está desdoblando las proteínas, y acuérdense que el ácido clorhídrico cambia el pepsinógeno a pepsina. Si no hay pepsina, no se desdoblan las proteínas y no son absorbidos los aminoácidos. Entonces son animales que están flacos. Sí, son animales muy, muy flacos. Entonces hay que valorar a qué le llamamos cargas bajas para pues que no desmejore la economía ni la salud animal. Pero con respecto a las enfermedades zoonóticas, no hay riesgo en absoluto para el humano, en el caso de enfermedades de nematodosis por rumiantes. No sé si alguna otra pregunta o algún comentario que quiera hacer el doctor Del Río de cierre. Sí, ya. Gracias. Otro de los factores que también es muy importante que ustedes deben de considerar en esto que ha surgido de los problemas de resistencia de los antiparasitarios, y pues que sí, realmente es muchas veces muy difícil controlar. ¿Por qué? Porque pues no todos los productores van a tener una báscula, una manga de manejo donde ustedes puedan estar desparasitando a los animales y dándoles la dosis adecuada. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace una subdosificación, y para mí uno de los puntos más importantes para el desarrollo de resistencia es la subdosificación de estos productos antiparasitarios. ¿Por qué? Porque ya lo verán ustedes cuando regresemos a la nueva normalidad y que tengan la oportunidad de ir a visitar ciertos ranchos, o si es que ya lo hicieron. Generalmente el encargado del rancho o el encargado del ganado, pues, o ustedes mismos van a decir, pues este animal a lo mejor pesa, van a hacer su cálculo al ojo por ciento, ¿no? Dicen, ese animal, pues para mí pesa como 350 kilos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que a lo mejor el animal pesaba 400 y ustedes le están dando una dosis para 50 kilos menos. Y estos problemas de subdosificación, ¿qué va a pasar? Sí va a matar a muchos de los parásitos. Sin embargo, los que son más resistentes no les va a hacer nada. ¿Por qué? Porque la dosis no es efectiva, no está llegando el fármaco de forma adecuada a los lugares, y menos cuando está subdosificado. Y estas líneas resistentes son aquellas que van a sobrevivir, se van a empezar a reproducir y son las que nos van a estar generando esos problemas de resistencia. Es sumamente importante la buena dosificación de los antiparasitarios. Como ya les comentó la doctora, las estrategias que se tienen que hacer en el control integrado en los rumiantes, pero muy, muy importante, siempre que puedan, aunque cueste más trabajo, es pesar al animal y darle la dosis adecuada. Si no, estamos favoreciendo que se aceleren estos problemas de resistencia, que pues ya realmente sí son un problema a nivel mundial. Sí, excelente comentario, muchas gracias. Y De pues nada, bueno, ya. recuerden que seguimos a sus órdenes en el correo del aula virtual, ahí pueden contactar